Soy Antonio Calvo, soy socio director de Impulso Coaching de Negocios. Hacemos coaching empresarial, trabajamos sobre todo con empresarios y con ejecutivos, bueno, pues ayudándoles a conseguir aquellas cosas que no son capaces de conseguir por sí solos, ¿no? Haciendo coaching. Muy bien, pues nosotros utilizamos el DIS fundamentalmente, comportamientos, con una gran diversidad de casos y de clientes. Utilizamos sobre todo con empresarios y directivos en el coaching 1 a 1, pero lo utilizamos también para equipos, para ver pues, la complementariedad de los miembros del equipo y el equilibrio que hay entre los miembros del equipo. Tiene que haber un poco de todo, ¿verdad? Y en una variedad también pues, importante de temas, pues para el desarrollo de habilidades, para la gestión del tiempo incluso, para liderazgo. Y siempre lo hacemos desde un enfoque de conocerse a sí mismo y conocer mejor a los demás. Muy bien, pues el caso era una mezcla entre pues, problemas de liderazgo, de delegación, de comunicación. Había cierto conflicto entre los miembros del equipo. El cliente era una empresa de tecnología de la información que había crecido pues, en pocos años exponencialmente. Tenían un producto que ciertamente no sabría explicaros exactamente en qué consistía. Era un producto de software que le había comprado una multinacional, habían inyectado ahí dinero y aquello había crecido muchísimo. Entonces, la persona, el empresario que estaba al frente de su negocio, continuó llevando la dirección general o continuó llevando la empresa a pesar de estos nuevos socios, pero se le incorporaron personas nuevas al equipo y personas que no estaban habituadas a su estilo de dirección, con lo cual pues ahí empezó un poco el problema. Bien, las preocupaciones del cliente cuando hicimos una primera reunión de diagnóstico con él pues fueron de este tipo. Él estaba muy preocupado por la vigilancia, decía que perdía mucho tiempo en controlar que el trabajo se hiciese como él quería, ¿de acuerdo? De que si siguiesen sus instrucciones. Pensad que había pasado de una dimensión pues, de unas 20 personas a ser ya pues, 100 y algo, ¿no? Se preocupaba mucho porque se cumpliesen sus órdenes, como decía, y pensaba que estaba desatendiendo otros asuntos de tipo más estratégicos. No se estaba ocupando de lo que verdaderamente se tenía que ocupar. Y, por supuesto, el clima no era bueno, estaba un poco enrarecido. Él dominaba su equipo anterior, pero aquí se le escapaba un poco de las manos. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo lo hicimos basándonos en el informe de comportamientos. Este es el perfil que nos daba el cliente. Veis que en el natural era bastante C, tened en cuenta que era un profesional de la informática. Pero aún así, pues, desarrolló su propia empresa. Mira, ahí ya se empieza a adaptar el D, aunque mantiene ese componente C, que quizá sería lo que le daba más problemas. Incluso, si veis, allí tenía un S bastante alto y ya se había ido adaptando pues, a los cambios, ¿no? Sabéis que una de las características principales de los S es su resistencia al cambio, ¿verdad? Bueno, pues él había hecho su adaptación, pero aún así no era suficiente para su empresa. Y el plan de trabajo, pues, en resumen, era el que aparece ahí. Una primera formación, revisión de su informe. Ya cuando le hablamos del DIS, de los estilos de comportamiento y demás, ella empezó a sacar sus propias conclusiones y empezó a explicarse el porqué de algunas cosas que le ocurrían en su trabajo, ¿verdad? Eso seguramente que a todos vosotros os habrá ocurrido, ¿no? Como que se les abre una luz o como que se les enciende la bombilla, ¿no? Esto que decía esta señora en el testimonio anterior, ¿no? De ¿por qué no me enseñaron esto antes?
Esto ocurre, ya vosotros lo sabéis. Pues él ya empezó a sacarle buen partido pues a esa formación o a esas instrucciones que le pasamos. Por supuesto, revisamos su informe. No se hizo ningún análisis del equipo. Cuando en principio pensábamos que sí que haríamos un DIF para cada uno, haríamos la comparativa en la rueda, todo este tipo de cosas, al final lo desestimamos. Nos enfocamos en él y no hicimos ningún análisis con el equipo. Y luego vino ya nuestro trabajo, el coaching individual, que lo enfocamos en dos asuntos. Pues cómo era el esfuerzo de adaptación, cómo de estresante era pasar de ese estilo natural a ese estilo adaptado, y si eso tenía alguna repercusión, pero sobre todo en lo segundo que viene aquí. Cogimos la lista de descriptores y empezamos a trabajar con ellas. Y esa fue la base del trabajo, la lista de descriptores. Lo demás, como veis, es algo que se hace siempre con todo el mundo, ¿no? Quizá lo más original del caso era trabajar con esa lista, por eso le he traído. Lo que hicimos con la lista fue establecer objetivos y prioridades. A ver, no lo hicimos nosotros, lo hizo él. Ya sabéis cómo es el coaching, ¿no? Que trabaje el cliente. Pues entonces le pasamos la lista y él puso interés en algunos de estos. Curiosamente, casi todos relacionados con el perfil. Parecía bastante lógico que se trabajase más el perfil cuando estaba teniendo ese tipo de conflictos con su equipo. Así que, bueno, establecimos, como digo, objetivos, prioridades que trabajábamos primero y que después, y los desarrollamos uno a uno. Eso sí que siempre lo hacemos siempre así. No atacamos varios a la vez, siempre es uno a uno, lleva su tiempo y cuando se supera ese, cogemos otro. Y en este caso, pues quizá nos llevásemos alguno más por delante, pero fundamentalmente se trabajó pues, el sociable, equilibrado, persuasivo, que son de la lista que hay en la parte de arriba de. Tomamos algunos indicadores para medir cómo podían ser los resultados. Como él tenía preocupación por el seguimiento, por el transmitir las órdenes, porque se siguiesen las órdenes, porque le hiciesen caso, por este tipo de cosas, y también porque creía que no estaba dedicando tiempo suficiente a tareas importantes, pues bueno, escogimos medir, por ejemplo, la productividad de las reuniones. Las reuniones se redujeron en tiempo y en número en un 47%. Esto era muy importante, tener en cuenta que en las reuniones participa mucha gente. Empiezas a multiplicar horas por gente que participa y es importante. Eran más rápidas y no hacían falta tantas. Se quitó un poco esa obsesión. Y luego, pues, él empezó a dedicar 5 horas a la semana, más de lo que estaba dedicando hasta ese momento a asuntos de tipo estratégico. Pero, por supuesto, que hubo otros indicadores más intangibles que, bueno, que no se podían medir o que no nos complicamos la vida en medirlos, como fueron pues, la mejora del clima laboral, de relaciones pues, más eficaces, hasta el punto que propusimos hacer una encuesta entre los miembros del equipo para tratar de valorar cómo había ido el proceso, ¿no? Y de justificar pues, la mejora y demás. Y se desestimó. Se dijo que no era necesario, que era evidente que había mejorado y no llegamos ni siquiera a hacer la encuesta. Y como he dicho antes, ni siquiera llegamos a trabajar el perfil de los miembros del equipo. Sí, quizás fue por el perfil del cliente, ¿no? Y por su propia iniciativa, porque tiene un componente C alto, es una persona Excel, ¿no? ¿Sí? Es una persona bastante cuadriculada. Claro, sí, se leyó el informe. Y entonces le llamó la atención eso, ¿no? Y ahí como que tienes más, de una forma más clara lo que puedes atacar, ¿verdad? ¿No creéis que si a un C le paseáis una lista de cosas, él las pone en orden, les da prioridades, empieza a hacer... ¿Sí? Entonces él puso mucho interés en eso y nos pareció muy bien hacerlo.
fue a los que él le dio mayor importancia. Y a nosotros, bueno, nos pareció lógico. Si hubiera sido muy descabellado, bueno, el COUT no está para cambiarle de idea, pero quizá para hacerle reflexionar que puede haber otras cosas más interesantes, ¿no? Pero en este caso parecía bastante lógico y parecía que bueno, desarrollar ese perfil y podía ser bueno para su problemática. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Gracias. Muy bien.